5 razones por las cuales Gustavo Petro es un peligro para Colombia. La primera razón es que ha dicho que necesita más de un periodo presidencial. Gustavo Petro ha dicho que para llevar a cabo su proyecto político necesita más que un periodo presidencial y que eso le tomaría unos 10 años o incluso más. Eso quiere decir que Gustavo Petro planea quedarse en el poder por lo menos 3 periodos presidenciales. Gustavo Petro quiere que Colombia se convierta en un país socialista y nos avisa que para conseguir eso necesita más allá que un periodo presidencial. Para quienes conocen de historia, esto tal vez no les extrañe, porque la mayoría de los socialistas, una vez han llegado al poder, es muy difícil sacarlos de ahí. Segunda razón por la cual Gustavo Petro es un peligro para Colombia: gobernaría a través de estado de emergencia. En una entrevista, Gustavo Petro ha dicho que una de las primeras cosas que haría si lograra la presidencia es decretar estado de emergencia económica. La figura de emergencia económica permite a los gobernantes legislar durante un periodo específico sin pasar por el Congreso. ¿Ustedes se imaginan a Gustavo Petro, un exguerrillero que habla abiertamente de expropiar, gobernando a través de decreto y sin pasar por el Congreso? Tenga todo el poder que eso conlleva. Tercera razón por la que es un peligro: Gustavo Petro va a expropiar y lo dice abiertamente. Aunque durante las últimas semanas él se ha empeñado en negar que haya hablado alguna vez de expropiación, pues las pruebas están. Tal vez una de las ocasiones que más recuerdan los colombianos respecto de las declaraciones de Gustavo Petro y este tema de la expropiación fue por allá en el 2018, cuando él en plena plaza pública dijo que qué bonito sería que el señor Ardila Lule, dueño del ingenio azucarero de Incauca, vendiera su hacienda al Estado para que el Estado pudiera repartirla entre el pueblo. En ese momento esas declaraciones atemorizaron a la población colombiana, que veía en esas declaraciones de Gustavo Petro las mismas mañas y formas con las que Hugo Chávez, igualito en plena plaza pública delante de sus seguidores, amenazaba, perseguía y ordenaba expropiaciones de los empresarios para también supuestamente repartir entre el pueblo. Ahora bien, para quienes insisten en que eso es una malinterpretación y que él no lo dijo textualmente, pues hay muchas ocasiones en las cuales Gustavo Petro sí ha utilizado la palabra. Por ejemplo, hace poco dijo que es la sanción para aquellos dueños de casa que en medio de la pandemia del COVID decidieran echar a los arrendatarios por no pagar, tenía que ser la expropiación. Ha dicho abiertamente y textualmente que si el arrendatario no paga y el dueño de la casa decide sacarlo, entonces hay que quitarle la casa y hay que expropiar, y ahí sí lo usó textualmente la palabra, al dueño de la casa. Y Petro ha hablado de expropiación en diferentes ocasiones. Por ejemplo, ha dicho que la expropiación por vía administrativa es una venta obligada y rápida. Y también ha dicho que la repartición de las ganancias de productividad entre empresarios y trabajadores no es una expropiación, dado que esas ganancias no se podrían hacer sin el Estado, sin los trabajadores y sin los empresarios. Y si vamos a hablar de expropiación, tenemos que mencionar la propuesta pensional de Gustavo Petro, porque ese es otro ejemplo de proyecto de expropiación. Él ha dicho que quiere mandar el dinero de los fondos privados de pensiones al fondo público y ahí inmediatamente repartirlo entre los actuales pensionados. Ahora bien, ¿cómo va a hacer Gustavo Petro para pasar todo el dinero de los ahorros que están en los fondos privados al fondo público? Pues la única forma es por la fuerza, y si es por la fuerza es expropiación. Tan es expropiación que el mismo Gustavo Petro se ha referido a los ahorros individuales de los colombianos para sus pensiones como recursos públicos. Hay que decirle claramente al señor Gustavo Petro que los ahorros de los colombianos no son recursos públicos, que es cierto que él cree, y cada vez es más evidente que él cree que los recursos de los colombianos son suyos y que él puede quitar y redistribuir como se le dé la gana, pero eso no es cierto. Los ahorros de los colombianos son recursos privados y si él por la fuerza pasa eso al sistema público y lo reparte entre los pensionados actuales, es expropiación. Cuarta razón: la guerrilla de las FARC apoya a Gustavo Petro. Rodrigo Londoño, alias Timochenko, el presidente de las FARC, le ha dicho a Gustavo Petro: cuente con nosotros. El solo hecho de que una guerrilla que durante décadas cometió los peores crímenes posibles, que tenía campos de concentración, que reclutaban niños, niñas, los violaba y a las niñas las obligaba a abortar,
Ese solo hecho de las FARC apoyando a Petro debería hacer pensar a quienes en algún momento consideraron darle el voto a Gustavo Petro. Ahora bien, hay que decir que Gustavo Petro no es alejado de esas cosas. Gustavo Petro fue guerrillero del M-19, la guerrilla que se tomó el Palacio de Justicia. Y él no se arrepiente de esas cosas. De hecho, cuando se refiere a la toma del Palacio de Justicia y hace referencia específica a quien lideró la operación militar, él habla de esa persona como un genio, el genio. El genio de la operación militar, de la idea de coger el Palacio de Nariño y cómo tomar el Palacio de Justicia y cómo tomárselo y cuántos hombres y en qué forma hacer la operación, se debe a Luis Otero, uno de los comandantes de la toma. Luis Otero era un hombre que ya había estado, digamos, en la inteligencia de grandes operaciones del M-19. Él es el que se ideó la idea de la toma de la embajada dominicana. Participó en la operación del Cantón Norte, llamamos la Operación Colombia, en una operación por medio del cual en el 79, casi en los inicios del M-19, un grupo logró hacer un túnel en la ciudad de Bogotá hasta los almacenes de depósitos de armas del ejército y sacó 5.000 armas. Yo no creo que una persona que quisiera tumbar un gobierno, que se tomara un palacio, que causara muertos y heridos, sea un genio. La violencia no es una genialidad. Quinta razón, Gustavo Petro asesoró a Hugo Chávez. En una entrevista dada en el 2003, Petro reconoce ser uno de los asesores más cercanos de Hugo Chávez y en ese momento él explica el nuevo modelo que se estaba llevando a cabo en Venezuela y habla de un neopopulismo. Ahora bien, esa relación viene dada también por una admiración que tiene Gustavo Petro por Hugo Chávez. Recordemos que la primera vez que Hugo Chávez va a Colombia es por una invitación de Gustavo Petro, es decir, Petro es el primero que lleva a Chávez a Colombia. Y esa relación, claro, viene de ideas que comparten, de admiración, pero también de dinero. Eso dicho por altos mandos del régimen chavista, como el Pollo Carvajal y el mismo Diosdado Cabello, quienes han afirmado que el régimen chavista daba ingentes cantidades de dinero a la campaña electoral de Gustavo Petro. Ahora bien, hay que reflexionar sobre que las ideas de Gustavo Petro ya se han aplicado, se aplicaron en Venezuela. Él fue el asesor de Hugo Chávez, él fue el asesor del personaje que convirtió a Venezuela, un país tan rico, en la miseria que es hoy en día. Y es claro que las ideas de Gustavo Petro son nefastas, pero también hay que tener en cuenta otra cosa. No solo son las ideas que son nefastas y que ya se han probado, que son capaces de destruir un país y llevarlo a la miseria. Es también la personalidad de Gustavo Petro. Gustavo Petro es extremista, fue guerrillero. Gustavo Petro nunca se ha arrepentido de lo que ha hecho. Gustavo Petro es apoyado por las FARC. Gustavo Petro no hace propuestas, quiere imponer lo que él dice. Gustavo Petro habla de mucho más que un periodo presidencial. Puede ser ya no tenga armas en sus manos y ya no esté en una guerrilla, pero su mentalidad parece seguir siendo la misma. Sin duda alguna, Gustavo Petro es un peligro para Colombia.